Y ustedes releen el ejercicio de equilibrio. Y vamos a hacer otro ejercicio donde no haya equilibrio. Entonces, si no hay equilibrio, usted pone la segunda ley de Newton como se conoce. O sea, que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Recuerde que el equilibrio es una situación muy particular donde la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Acá vamos a hacer un ejemplo sencillo y con eso terminaríamos esta parte donde todavía no hemos hablado de fricción. Entonces, no vamos a hablar de fricción por ahora. Todas las superficies son extremadamente lisas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? En este ejemplo donde no hay equilibrio, se llama el auto que escapa. Entonces dice, un automóvil de masa M está sobre un camino cubierto con hielo, o sea que es un camino extremadamente liso. No le sirve poner los frenos. Es una superficie extremadamente lisa. Y tiene una inclinación teta, como se muestra en la figura. Entonces, chicos, cuando en un problema no dan valores numéricos, se supone que los valores, que las variables que están en el enunciado son variables conocidas. Entonces, como acá no dan valores numéricos, vamos a considerar que es conocido la masa y el ángulo teta. Entonces, cuando en estos problemas dan variables, dan letricas, se considera que son conocidos las letras, los datos que da el problema. Entonces, un automóvil de masa M, entonces M es conocida. Sobre un camino cubierto de hielo inclinado a un ángulo teta, entonces teta es conocida. ¿Qué hay que hallar? La aceleración del automóvil si la pista no tiene fricción. Entonces tenemos esta situación, este carrito. Voy a ampliar la imagen, tenemos ese carrito. Ahora, chiquillos, ¿qué vamos a hacer con ese carrito? Vamos a dibujarle solamente fuerzas a ese carrito. ¿Y cuál es la estrategia? Vamos a decir que el cuerpo nada más se mueve en un eje. ¿Qué pasa? Si usted pone el eje X de esta forma, si ese es su eje X y este es su eje Y, hay un complique. ¿Cuál es el complique? El complique, si este es su eje X, el convencional, y este es el eje Y. El complique es que el carro se movería en los dos ejes. Se está moviendo hacia en mi caso, hacia la derecha en X y va bajando en Y. Pero ¿qué se hace en física? Algo muy ingenioso. Vamos a decir que X y Y no sean de esa forma. Que X no vaya por la horizontal, ni Y sea perpendicular a la horizontal. Vamos a inventarnos, vamos a hacer este pequeño truco muy ingenioso. Vamos a decir que X sea por donde se mueva el carro, así. Este es el eje X. Y este es el eje Y. Ahora, chicos, recuerden que esos dos ejes son perpendiculares, forman 90 grados. Cuando yo tengo los ejes así, yo voy a decir que el carro nada más se mueve en el eje X. Y el carro no se está moviendo en el eje Y. O sea que si yo tengo mi sistema de esta forma, el carro no gana ni pierde altura. Siempre está a la misma altura. Y solamente se mueve en X. Chiquillos, ¿entendió eso? ¿Qué estamos haciendo? Inclinar los ejes. Inclinar los ejes. Espero que haya sido entendido eso. Si alguien no entiende, me escribe por el chat o me dice, profesor, no entendí esa partecita. Mire que es algo muy ingenioso. Muy ingenioso. Voy a activar acá el chat por si alguien me lo quiere decir, ¿cierto? Inclinamos los ejes.
Entonces, si inclinamos los ejes, voy a dibujar en este cuerpo el carro y solamente existen fuerzas. No existen árboles, no existe carretera, no existe arbusto, no existe nieve. Solamente dibujo el carro y las fuerzas que actúan sobre él. Voy a dibujar un diagrama de cuerpo libre. En un diagrama de cuerpo libre, yo nada más dibujo fuerzas. Como el carro está sobre una superficie, va a haber una fuerza. Voy a hacerlo un poquito más gruesa. Una fuerza normal. El carro está sobre una superficie. Como el carro está sobre una superficie, solamente existe la fuerza normal. Y el cuerpo tiene masa. Como el cuerpo tiene masa, no me gusta acá que... Bueno, dijimos así. Como el cuerpo tiene masa, tiene peso. Y es así. Entonces creo que no dibujé bien ahorita la fuerza normal, porque lo hice partiendo desde más abajo. La fuerza gravitacional, su peso es hacia abajo, porque usted puede inclinar los ejes como quiera. ¿Pero por dónde va el peso? Pues por donde va la gravedad. Y esta es la normal. Y ya no hay más fuerzas. Ya no hay más fuerzas. Entonces, mi eje serían como por acá. Mis ejes así bien dibujados. Por acá sería mi eje X. Así, si lo dibujo bien. Ese sería mi eje X. Y el eje Y sí puede ser el de ahorita. Entonces voy a olvidarme por ahora que este sea mi eje X. Mi eje X es este. Ahora, chicos, por una cuestión geométrica que no voy a hacer acá, si ustedes quieren lo pueden deducir, les va a tocar creerme por ahora, ¿cierto? Este ángulo va a caer acá. ¿Qué pasa a medida que teta se vuelve más pequeño? Este teta se vuelve más pequeño. ¿Sí me hago entender? Si este plano se vuelve menos inclinado, este ángulo se vuelve más pequeño. Hay una justificación geométrica, no la voy a hacer por ahora. Por ahora les voy a decir que crean en mí y tenemos que este ángulo, que es el del plano inclinado, va a caer en mi diagrama de cuerpo libre, no, no acá, que es como uno quisiera con el eje X, sino que por esas cuestiones geométricas va a caer con el eje Y. Entonces, chicos, ahí ya hay que tener cuidado. Solamente actúan esas dos fuerzas, la normal y el peso. Pero ¿qué pasa? El libro va a ahorrar esto, ¿cierto? Mire que el libro dibuja las fuerzas con flechas así de un solo color. Pero al peso le va a hacer componentes. Y cuando le saca componentes, saca unas flechitas como rellenitas, como de doble flechitas. En esencia, solamente actúan dos fuerzas. ¿Cuáles dos fuerzas? La normal y el peso. Son las únicas dos fuerzas que actúan. Pero ¿qué va a hacer el libro? Al peso le va a sacar componentes. ¿Por qué? Porque tiene tanto en X como en Y. En cambio, la normal no. La normal toda está en Y. Pregunta, ¿en qué cuadrante el peso, la fuerza gravitacional está en qué cuadrante? Nadie me va a decir en qué cuadrante está el peso. Incline sus cabecitas. Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, ¿qué es negativo? ¿X o Y? Y, entonces Y es negativo. Ahora, chicos,
Como el ángulo no está, este ángulo que es el que nos da el problema, no está con el eje X, sino con el eje Y, ¿qué va a pasar con las componentes? Las funciones se van a trocar. Se van a trocar. O sea, que el coseno ya no va a ser para X, el coseno va a ser para Y. Y el seno ya no va a ser para Y, sino va a ser para X. Entonces, a diferencia de lo que hemos hecho antes, estas funciones trigonométricas se van a tocar. ¿Qué es la componente? La magnitud del peso. ¿Qué es la magnitud del peso? MG. Si yo quiero sacar componentes, sería MG coseno y MG seno. Hemos dicho que coseno para X y seno para Y. Y acá porque es al revés, por culpa de que este ángulo ya no está tocando la horizontal, sino la vertical. Tiene más justificaciones, pero por ahora confíen en mí y solamente hay que trocar. Y faltaría algo, y es ponerle acá un menos. Y ya. Recuerde que ustedes cuando hacen diagramas de cuerpo libre, solamente van a dibujar las fuerzas que actúan. O sea, que usted no tiene que dibujar esto. Este de acá, ni este de acá. ¿Qué son eso? Las componentes. Sino que, ¿por qué? Porque si no se llenan esos dibujos de muchas flechas. Usted simplemente me dibuja la normal y el peso. Y como el ángulo no está con la horizontal, sino con la vertical, las funciones trigonométricas se trocan. ¿Cómo es que se troca? Si ya no coseno no es para X, sino para y seno ya no es para Y, sino para X. Y pongan los signos según los cuadrantes. Ahora, chiquillos, ¿alguien me puede decir cuánto es la sumatoria de fuerzas en Y? ¿Quién me dice por micrófono? Porque creo que es muy complicado por chat. ¿Quién me dice por micrófono cómo queda la sumatoria de fuerzas en Y? Nadie me va a decir cómo queda la sumatoria de fuerzas en Y. Miren el dibujito que ahí está todo. Lo que hay en Y. ¿Alguien me puede decir la sumatoria de fuerzas en Y? Nadie. Para terminar rápido, nos quedan 10 minutos de clase. ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas en Y? ¿Qué hay positivo en Y? Alguien que me diga qué hay positivo en Y. Nadie me va a decir que hay positivo en Y. La figura lo muestra. ¿Qué hay positivo en Y? Nadie me va a decir qué hay positivo en Y, chiquillos. No. ¿Qué hay positivo en Y? Miren bien el dibujo. ¿Qué hay positivo en Y? ¿Qué hay positivo en Y? La normal. No, 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 María José. Lo que hay positivo en Y es la normal. N. ¿Y qué hay negativo en Y? Fácil, ahí está en el dibujo. ¿Qué hay negativo en Y? Sí, pero ¿qué de FG? De FG, ¿qué hay negativo en Y? ¿Qué componente? ¿Cómo se escribiría eso negativo? Ahí está en el dibujo. En Y hay negativo la componente de FG, que sería menos MG coseno de teta. ¿Será que alguien me puede escribir cómo queda la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y? Pues no pueden escribir sumatoria de fuerzas Y porque si es complicado escribirlo ahí. Pero sí me pueden decir a qué es igual. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a qué. Bueno, lo voy a escribir yo. Sería igual a normal, que es todo positivo, y le voy a restar mg coseno de teta. Como no puedo escribir teta, pues voy a escribir así. Un cero, pero ya saben que es teta.
mg coseno de teta. ¿Se entendió eso? La sumatoria de fuerza en y es mg, perdón, es normal menos mg coseno de teta. ¿Y eso es igual a cuánto? ¿Qué pasa en y? El cuerpo se está moviendo en y. ¿Ustedes qué dice? El cuerpo se está moviendo en y. ¿Qué dije ahorita? El cuerpo se está moviendo en y. No, se está moviendo en x. Entonces, como no se está moviendo en y, mire cómo queda la sumatoria. Lo voy a escribir. Sería mg menos coseno de teta igual a 0. Entonces, esa ecuación no nos sirve. Nos sirve la ecuación donde haya aceleración. ¿Qué me sirve de esa ecuación? Que yo puedo despejar la normal. ¿A qué sería igual normal? A mg coseno de teta. Pongo 0 porque no puedo escribir teta ahí en ese teclado. Perdón, ahí lo escribí mal. Normal es igual a mg coseno de teta. La normal es igual a mg coseno de teta. Para que no crean siempre que la normal es mg. La normal no siempre es mg, la normal es mg y si hay una inclinación, coseno de teta. Pero eso no es lo que nos están preguntando. Nosotros no nos están preguntando la normal, nos están preguntando por la aceleración. Entonces voy a hacer la sumatoria de fuerzas en x. ¿Alguien me puede decir qué fuerzas hay en x? ¿Alguien me puede decir por el chat o por micrófono qué fuerza hay en x? ¿Alguien me puede decir por micrófono qué fuerza hay en x? Miren el La dibujo. fuerza gravitacional. Sí, pero ¿cómo quedaría todo? ¿Cuál es la componente de la fuerza gravitacional en x? Ahí está en el dibujo. ¿Sería m seno de teta? Eso, la componente de la fuerza gravitacional en x es mg seno de teta. ¿Y hay más fuerzas? No, no hay más fuerzas. Como no hay más fuerzas, ¿eso sería igual a qué? Pues veamos, el cuerpo se está moviendo hacia allá. Entonces, esa flechita no es una fuerza. ¿Qué es esa flechita? Una aceleración. ¿Será que alguien me puede decir cómo queda la ecuación de segunda ley de Newton? En x. Bueno, entonces les voy a decir, la sumatoria de fuerzas en x es mg seno de teta y como en x si hay movimiento, eso es igual a masa por aceleración. Entonces, me voy a olvidar ya de este dibujito para mostrar las ecuaciones. Así quedan las ecuaciones, chicos. Me quedan 3 minuticos para las 10. Yo sé que ustedes tienen algunos compromisos, otros tienen compromisos a las 10, entonces no voy a alargar. Esta es la ecuación sencilla, superflua. ¿Por qué superflua? Porque no nos da la información que queremos, que es la aceleración. Normal hacia arriba, menos mg coseno de teta hacia abajo. Entonces queda que la normal es mg coseno de teta. Pero esa no es la que nos interesa es esta. Como en X solamente hay esta fuerza, la sumatoria de fuerza en X le aplico la segunda ley. ¿Cómo es que le aplico la segunda ley? Sí, porque es que solamente en X hay movimiento, en X hay aceleración. Entonces, si le aplico la segunda ley en X, eso va a ser igual a masa por aceleración. Esta es la ecuación que nos interesa. Esta no. ¿Por qué? Porque esta no contiene la aceleración. ¿Qué puedo concluir de la ecuación 2? Que la normal es igual a mg coseno de teta. Pero la ecuación 1 es la que me interesa. ¿Qué hago con la ecuación 1? Las igualo y como las masas están a ambos lados de la igualdad, se cancela. Y concluyo que la aceleración es g seno de teta. Y seno de teta es una cantidad que vale
Menos que uno o menos que uno. Así es que Galileo y Newton hacían cámara lenta para no tener cuerpos en caídas libres. Ponían superficies inclinadas, planos inclinados con una peliculita de grasita, de cera, de aceite, para que los cuerpos parecieran en caída libre pero en cámara lenta. ¿Qué hacían? Ponían un ángulo pequeñito. Entonces concluyo que la aceleración es igual a g seno de teta. Así chicos, concluimos la clase de hoy. Vamos a ver qué hacemos el jueves. Pero ya vimos dos situaciones para la segunda ley de Newton. Cuando el cuerpo está en equilibrio y cuando el cuerpo está en movimiento. Yo les pido que relean estas páginas, porque el libro explica todo, pero yo lo hago con más detenimiento. ¿Qué hicimos? Aplicaciones de segunda ley. Cuando hay equilibrio y cuando no lo hay. Ahora, chiquillos, en mi reloj son las 9:59, ya son las 10. Y yo sé que ustedes tienen compromisos a esta hora, algunos, no todos. Dejemos así por hoy, nos vemos el jueves. No sé qué vamos a hacer el jueves, pero para mí es primordial que me entreguen ese informe ese día en la mañana. Dejemos así, son ustedes muy amables. Si hay alguna duda me la comentan en ese momento, si no ya se pueden desconectar o me escriben al correo. Chao Tatiana, hasta luego Juliet. Chao Alessandra. Recuerde que la referencia de autores que hay en la última parte de su informe no es obligatorio. Pues por lo menos me escriben un parrafito de lo que ustedes hacen, que estudia, cuál es su interés. Y lo de la foto no es obligatorio, pero me gustaría como para poderlos conocer un poquitico más ya que se acabó el curso. Debemos decir por ahora chicos, son ustedes muy amables, vayan por sus